Ahora vamos a ahondar en otro tema, porque la venta de 662 autos diarios en Santiago reabre el debate sobre la congestión y la calidad de transporte público en la capital. Claro, vamos a analizar este tema. Estamos con la académica de Ingeniería en Transporte de la Pontificia Universidad Católica, Patricia Galilea. Patricia, ¿qué tal? ¿Todavía están ahí en San Joaquín? Sí, seguimos ya en San tienen Joaquín. su Tardes. base Hola, operativa en San Joaquín. Sí. Bueno, ustedes en San Joaquín pueden llegar, pero tienen harto, Metro. claro, tienen metro, también tienen, por supuesto, trayectos por Vicuña Maquena. Y están armando la ciclovía de la infancia. Están súper abastecidos. Entonces también hay rutas por de transporte bicicleta. público. Lamentablemente no es el caso de otras universidades ni de otros barrios. ¿Ah? Sí, no es la generalidad de Santiago. Y eso es lo que complica, porque finalmente no se han adoptado medidas contundentes ni el transporte termina siendo tan atractivo para que las personas dejen el auto y finalmente opten por esta vía de trasladarse en el metro, en el Transantiago, sino que terminan comprando autos. Y eso es lo que estamos viendo ahora, mayor congestión. Sí, la verdad es que el gobierno, desde hace tiempo, o sea, no solamente este gobierno, han implementado políticas que favorecen el transporte público, pero también el auto. Entonces, no ha habido una decisión plena de dejemos de construir autopistas, por ejemplo, y enfoquémonos en el transporte público o enfoquémonos en las bicis. ¿Pero es una por sobre la otra? Yo creo que si bien no? todo se complementa, porque hay ciudades donde tampoco va a llegar el transporte público. Porque uno entiende que, por ejemplo, las ciudades alemanas tienen súper buena conexión, las mismas las ciudades españolas, pero si uno hace un viaje, uno disfruta de una súper buena autobahn, digamos. Entonces te pregunto si se pueden hacer las dos cosas o tú crees que son excluyentes. Yo creo que siempre se debería privilegiar los modos más sustentables. Y en ese sentido, Alemania, Inglaterra, sí han ido cambiando su política a lo largo del tiempo y ahora van fomentando la bicicleta un montón. Antes en Londres no habían planes de ciclovía tan desarrollados hace 10 años y ahora vemos cómo ha ido cambiando su partición modal. Y en ese sentido, nuestros gobiernos han optado por una mirada más de fomentemos un poquitito de todo, pero no ha sido algo que como ciudadanos digamos, sí, ahora vamos pro transporte público, pro bicicleta. Siempre sabemos que estamos más bien pro auto. Y eso es lo que complica, porque si uno fomenta construcción de autopistas, está comprobado en la literatura que eso aumenta la compra de autos, como vemos ahora. Es que la medida que no mejore el transporte público va a ser muy difícil que la gente deje el auto en la casa o ya se deshaga del auto. Sí, ahora, sí, tampoco hay que ser injustos porque los gobiernos han ido fomentando los planes de metro, por ejemplo. Pero sí se ha dejado de lado los planes de buses. Entonces es importante complementar el transporte público en su conjunto para llegar a todos los ciudadanos y no solo llegar a los ciudadanos que no tienen otro modo de transporte, sino que también convencer a los que pueden optar al auto de dejarlo en su casa. Ese es el gran desafío. Yo no sé, a lo mejor tú lo has analizado, por cierto, por tu profesión y tu trabajo, pero ¿todas las ciudades del mundo son objeto de generar una amplia red de transporte público o no? Porque cuando uno piensa en las ciudades europeas, claro, son pequeñas en relación a las ciudades latinoamericanas. El otro día hablaba con un encargado del transporte en Sao Paulo y me decía, bueno, hemos tratado de impulsar la ciclovía, pero con la dimensión de Sao Paulo es imposible. O sea, es imposible moverse en bicicleta por Sao Paulo más allá de un par de cuadras o de un par de barrios. Uno piensa en Santiago como una gran megalópoli, o hacia allá vamos al menos, ¿no? Con esa dimensión, ¿podemos seguir pensando en bicicletas? Yo estoy de acuerdo que Santiago es grande, pero si uno ve la encuesta Origen-Destino del 2012, que es la que tenemos acceso hasta ahora, la cantidad de viajes que son realizados con menos de 5 kilómetros, que es donde se llama andar en bicicleta, son hartos, no son pocos. Entonces, quizás el fomento va hacia los viajes en donde es posible hacerlo. Por supuesto que si tu viaje promedio es de 20 kilómetros, irte en bicicleta pierde un poco... Es bien demandante. O sea, claro. No se podría pedir a todo el mundo. Ahora, también yo creo que la discusión debiera ser más que Santiago. Recién estaban con Giancarlo y Giancarlo dijo, miren Puerto Montt, está con un problema de contaminación ambiental ahora, ¿cierto?, en el invierno. Exacto. Puerto Montt es una ciudad bastante relativamente mediana. Pequeña, claro. Pequeña en términos tiene un poquito como de ascenso y descenso, pero bueno, es una ciudad donde podríamos abordarlo con transporte público, con elevadores, si tú quieres, con ascensores, con bici donde se pueda, teleférico. O sea, yo creo que se pueden armar paquetes estratégicos para ciudades medianas donde sí se puede abordar transporte público, bici o caminata, porque también son modos no solamente sustentables en términos de contaminación, sino que en términos de nuestra vida y de saludable. Ahora, será un tema social también y probablemente ustedes también lo han evaluado en que nosotros, al menos acá en la capital, vivimos muy lejos o en general la gente vive muy lejos del lugar donde trabaja.
No todo, yo vivo lejos del lugar donde trabajo, pero en realidad no todo el mundo vive tan lejos del lugar donde trabaja porque la encuesta origen-destino, que nosotros llamamos EOD, justamente pregunta por el origen y destino de los viajes. ¿Ya? Y ahí se concentra en los de estudio y en los de trabajo. Entonces hay un porcentaje importante que son menos de 5 kilómetros. Y lo que pasa es que a uno, por ejemplo, para abordarlo en bici le da un poquito de susto, porque no tenemos la cultura de respetar al ciclista. Es que además no contamos con una infraestructura para las bicicletas, porque vemos cómo se han mejorado los corredores, por ejemplo, pero tampoco hay un plan de establecer, no sé, una línea de metro, y si vamos a intervenir ese sector, hagamos una ciclovía, pero eso tampoco se ve. Eso es fundamental, Priscila. O sea, un problema que tiene Santiago como ciudad es que tenemos muchos alcaldes que les cuesta coordinarse, sobre todo porque ellos son los encargados de la ciclovía, mientras que cuando se hacen proyectos grandes de infraestructura es más bien el MOP. Yo tengo solamente la duda, y vuelvo a la pregunta inicial, a lo mejor la formulo de otra manera, porque no sé si las deficiencias en transporte público y la insatisfacción de muchos chilenos que probablemente hasta ahora nos están viendo y sienten que salir a tomar el metro o la micro en una hora de congestión es prácticamente una aventura muy desagradable, ¿es culpa necesariamente de los automovilistas? Sí, porque piensa tú que si no hubiesen tantos autos, los buses andarían más rápido por la calle. Es que lo que se queja la gente no es que los buses andan necesariamente lentos, sino que no pasan, porque no es que pasan, la infraestructura es pésima, es que el chofer está superado y los maltrata, es que la gente no paga el pasaje. O sea, son una serie de cosas asociadas que desconozco si está probado que tenga que ver con los automovilistas. A ver, está comprobado que si tú le das prioridad al bus, el bus logra frecuencias más altas con la misma flota y puede llegar antes al paradero, que es donde la gente queda esperando. Muchas veces lo que pasa es que la gente se queja porque dice, esperé 15 minutos y vinieron 4 juntos o 3 juntos. Sí. Eso se llama apelotonamiento y eso pasa por la irregularidad con la que se presta el servicio, y no es porque esos 4 buses salgan todos juntos desde el terminal, es porque la congestión los va juntando. Es un proceso que se va haciendo a lo largo de la vía. Pero si tú le das prioridad al transporte público y uno como automovilista respeta la pista solo bus, por ejemplo, el bus puede pasar rápidamente y despejar la pista solo bus y no tener que enfrentar la congestión de los autos para poder desplazarse. Y pensando que en el auto van 1 o 2 personas, mientras que en el bus podemos llenarlo de 60 pasajeros. Sí. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con la tarificación vial, con eliminar, por ejemplo, estacionamientos en lugares estratégicos o muy congestionados? Sí, yo estoy de acuerdo con la tarificación vial porque eso permite que nosotros incorporemos como automovilistas una externalidad. Que yo no solo me demoro más yo al meterme al taco, sino que demoro al resto más. Entonces, eso es lo que provoca una tarificación vial vinculada con la congestión, que yo internalizo ese costo a la sociedad que impongo como automovilista solo por el espacio vial que ocupo. Y todo tipo de políticas que ayudan y hacen ver lo difícil que es estacionarse también promueven que se fomente el transporte público, pero siempre y cuando vayan de la mano con un fomento al transporte público. O sea no hace mucho sentido si tú no le das prioridad al bus, si es que tú no haces buenos diseños de ciclovías que estén conectadas, porque a veces hay planes, pero falta realizar. ¿Hasta qué punto la gente o el automovilista está dispuesto a dejar la comodidad que significa viajar en auto? Hay que decirlo, o sea, uno va en su propio mundo, con su radio, con la temperatura que quiere, en fin, o sea, uno está dispuesto a pagar incluso. Si hay que entrar y pagar, uno paga. Entonces, ¿hasta qué punto la imposición de valor te va a decir a ti, ok, dejo el auto en mi casa? Sí, yo creo que falta una discusión de sustentabilidad entonces, porque, por ejemplo, si yo reciclo en mi casa, a mí nadie me obliga a reciclar. Y yo cuando reciclo y limpio los envases estoy gastando agua. Y la verdad es que es un cacho para mí. Yo tengo que limpiar todo, guardarlo en un container distinto, preocuparme que el plástico 1, que el plástico 2, ¿cierto? Y eso es una carga para mí como usuario, pero la verdad es que, ¿por qué lo hago? Porque yo racionalizo y entiendo que el mundo, si yo no reciclo, va a estar mal. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que pese a todo el valor agregado que se pueda imponer por sobre la conducción, y tú dices, bueno, hay que cobrarle al automovilista toda la externalidad negativa que genera. La contaminación, el ruido, el taco, en fin. La congestión. Entonces yo pago, no sé, para entrar al centro de Santiago, como es en Londres, por ejemplo, 7.000 pesos para poder entrar. Uno se pone a pensar y hace el ejercicio, ¿sabes qué? Es tan desagradable tener que esperar una micro que no pasa, que va llena, que no sé a qué hora me va a dejar, que después me tengo que bajar, que tomar el metro. Incertidumbre permanente. ¿Sabes qué? Prefiero pagar los 7.000 pesos más el estacionamiento. ¿Cuándo el automovilista puede ser que diga, ok, dejo el auto en mi casa? Cuando efectivamente
es tan conveniente tomar el metro que pasa por la esquina, Claro. y que puedo ir sentado, que puedo ir leyendo y me deja a mí, yo sé que me va a dejar a mí exactamente en 15 minutos en el punto que yo necesito, que no tiene sentido sacar mi auto, aunque fuese gratis. Por eso, pero para eso necesitamos fortalecer el transporte público, o las bicicletas, o la otra alternativa sustentable que tú quieras. Y eso actualmente es una comparación injusta porque no es atractivo, como tú bien dices. Y lo que tenemos que trabajar es para hacer que el transporte público o las bicicletas sean O sea, parece que la atractivas. tarificación no funcionara por sí misma, digamos. No, en ningún lado Es va a un dar paquete de resultado medidas. si es que es una medida sola. Tiene que ir acompañada de medidas de fortalecimiento, porque si no van a Exacto. inventar otra Sí. cosa. O sea, Exacto. Ahora, trabajar con el metro como columna vertebral, que es lo que se ha estado haciendo con el Transantiago. Y lo que hablábamos, el tema de no construir ciclovías. Lo hablé en alguna oportunidad en una entrevista con la alcaldesa de La Pintana, que estaba muy contenta que poder contar eventualmente más adelante con estaciones de metro en La Pintana en donde nunca ha llegado el metro. Pero también trabajar el tema de las ciclovías, que finalmente terminen siendo alimentadoras y haya estacionamientos de Bueno, bicicletas en cada una de las estaciones. A lo mejor no es algo tan descabellado. no, la intermodalidad es fundamental para desarrollar, sobre todo en zonas que son alejadas, donde tampoco va a llegar tanto transporte público. O sea, las estaciones van a estar más separadas unas de otras, no va a estar igual como está, o quizás va a llegar la última, Claro. la terminal a La Pintana. Entonces es importante enfocarnos en políticas que hagan sentido dentro del mismo. Por ejemplo, uno podría preguntarse ¿por qué en la estación Los Dominicos no hay estacionamiento subterráneo? Para que la gente vaya en Exacto, por auto ejemplo. y ocupe el transporte público y esté cargado de gente andando en transporte público Claro. en las partes más cargadas y no en auto. Ese tipo de cosas no conversan mucho y debieran conversar. Oye, es un tema que le interesa mucho a la gente, ¿ah? Hay opiniones, estoy revisando mi timeline, a favor del transporte, miradas distintas, políticas que se podrían integrar un poco mejor, así que yo creo que te vamos a tener que dejar al tiro vacunada para una siguiente oportunidad, porque es muy interesante, además lo explicas de una forma muy clara. Muchas gracias, gracias que estés por la muy bien. invitación. Chao, gracias.